Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Bienvenidos mis hermanos a este segundo estudio de nuestra segunda lección de Escuela Sabática. Hoy pues nos correspondió durante esta semana la lección 2, titulada El personaje central del Apocalipsis. Y nuestro texto central lo encontramos en Apocalipsis 22, versículo 16. Y nos dice lo siguiente: Yo, Jesús, os envié a mi ángel con este testimonio para las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la radiante estrella de la mañana. Apocalipsis 22, 16. Les invito a que inclinen el rostro donde están para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, en este momento estamos suplicando su dirección, ahora que nos proponemos comenzar con este resumen o repaso de nuestra lección de la escuela sabática. Pedimos la unción de su poder, de su espíritu, para que podamos ver en las páginas del libro de Apocalipsis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas las estamos pidiendo juntamente con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Padre, a tus pies me postro, rompe mis visiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras solo yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Apreciados hermanos, esta semana pudimos estudiar a través de esta lección de la escuela sabática cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, es la estrella del Apocalipsis. De hecho, el principal propósito del libro es ayudarnos a verlo con una luz nueva y maravillosa. El nombre Apocalipsis significa revelación o el acto de descorrer el velo. Las primeras 5 palabras aclaran que es la revelación de Jesucristo. De esta manera, Cristo y sus magníficos y amantes planes en favor de los hombres se descubren en el libro de Apocalipsis. Debemos tratar de ver a Cristo en nuestro estudio del Apocalipsis. Él, Cristo, está ansioso y está listo para concedernos sus bendiciones especiales al estudiar nosotros este libro. Pues es su libro especial, de manera
que con una oración en nuestros corazones tratemos de descubrir las verdades referentes a Cristo como se revelan en el Apocalipsis, el último libro de las Sagradas Escrituras. Y ese es el propósito del libro de Apocalipsis, es una revelación de Jesucristo. O sea, el propósito de este libro entonces es que nosotros veamos a Cristo de una manera especial, de una manera singular, de una manera única. Al Hijo de Dios se le dan nombres y títulos muy diversos en el libro del Apocalipsis. De hecho, por lo menos 37 nombres diferentes o títulos descriptivos se le dan a Jesús, y la variedad de esos nombres es muy significativo. Se le llama el testigo fiel, se le llama el verbo de Dios, se le llama el Cordero de Dios, y la abundancia de descripciones y títulos acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo es muy abundante. Abren todo lo que es el abanico de la obra de nuestro Salvador en el plan de salvación, y cómo pues es el medio por el cual nuestro Dios extiende la salvación al mundo caído. Sin embargo, en capítulo 1, versículo 13 al 18, se nos presenta lo que es la descripción de Cristo en el libro de Apocalipsis, que es el segundo punto del día domingo, que nos dice cómo describe el Apocalipsis a Cristo. Vamos a leerlo allí. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su forma. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces vemos aquí de manera maravillosa cómo comienza el libro de Apocalipsis, introduciéndonos a la persona de Cristo. Y este texto es sumamente importante, es sumamente interesante, porque nos describe de forma personal que la apariencia misma de nuestro Señor Jesucristo, ya obviamente habiendo pues traspasado las puertas celestiales, es decir, durante su estadía ya ahora en el cielo, después obviamente de su ascensión, cómo es la apariencia de nuestro Señor Jesús. Allí se nos dice que tiene un traje, un vestido, unas ropas blancas, que le llegan hasta los tobillos. Hay una descripción bastante específica, habla de sus cabellos, que son blancos, sus ojos son como llamas de fuego, sus pies son como bronce refulgente, son como carbones encendidos, y su voz es tremenda, de tremendo poder, porque dice que es como el sonido de muchas aguas. Y su rostro es como el sol, es decir, un rostro glorioso. Esta descripción que se nos hace acá en el libro de Apocalipsis es muy semejante a la que se hace en el libro de Daniel. En Daniel, capítulo 10, versículos 5 al 9, dice así. Dice aquí: alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro y ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, aquí vemos cómo Daniel también tuvo una visión, así como Juan, el discípulo amado. Entonces tiene esta revelación primeramente de la persona de Jesucristo, ya habiendo tomado posesión de su cargo como sumo sacerdote y presentándose delante del Padre en el santuario celestial. Así también Daniel lo vio, y esa descripción entonces es exactamente la misma que vemos en Daniel capítulo 10. El texto dice: y yo solo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta grande visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro,
en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Entonces vemos esta revelación de la gloria de Dios que tuvieron el privilegio tanto Juan, el discípulo amado, autor del libro del Apocalipsis, como en este caso en el capítulo 10, el profeta Daniel nos describe la misma apariencia del mismo personaje, es decir, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Vemos su apariencia tan con la gloria del Padre en un escenario celestial, como ellos ven esa gloria tan impresionante, tan poderosa, que dice que no pueden soportarla, dice que sus fuerzas se escapan de ellos. Pero vemos el carácter de ese personaje divino, de ese personaje celestial que es Cristo Jesús, como gentilmente les alienta y les ayuda a ellos poder soportar la revelación de la persona del Hijo unigénito del Padre. Entonces es importante notar esto y resaltarlo antes de pasar al siguiente punto, el hecho de que entonces el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Cristo, que la revelación del carácter de Cristo, de la obra final de Cristo, es precisamente el propósito de todo el libro. Y es interesante ver cómo lo primero que hace el libro es dejar en claro la persona de Cristo, es decir, la apariencia personal del Señor Jesús. Así que avanzando entonces un poquitito más en el punto, cuando nos acercamos al día lunes, tenemos ahí una importante pregunta. Tenemos la siguiente pregunta que nos dice: ¿qué ha hecho Cristo por nosotros? La respuesta la encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces notemos que el libro de Apocalipsis comienza exaltando y magnificando el sacrificio de Cristo, por medio del cual entonces la raza pecadora obtiene salvación, obtiene perdón de pecado, por medio del sacrificio y de la sangre que fue derramada, que fue ofrecida como sacrificio expiatorio por los pecados del hombre en la cruz del Calvario. Entonces aquí el libro de Apocalipsis nos quiere presentar al Señor Jesús como el Salvador, aquel por medio del cual, por haber ofrecido su propia sangre, puede limpiar los pecados de la humanidad, de nosotros los seres humanos pecaminosos. Hay una pregunta muy interesante que surge un aspecto muy importante, que es un título. Ya habiendo hablado de que el libro de Apocalipsis abunda en títulos hacia el Señor Jesús, hay un título que el Señor Jesús ahora concede a su pueblo, o da a su pueblo, que lo encontramos en el siguiente versículo, es decir, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué importante es este versículo y qué hermoso, ¿no? En la forma en cómo está escrito, la forma poética como está expresada, la idea tan sublime que se nos presenta aquí. Dice que el Señor Jesús ha hecho a su pueblo, dice, reyes y sacerdotes para Dios. Esto es también una idea que lo presenta el apóstol Pedro en sus epístolas, donde él dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Está refiriéndose a la iglesia. Y es una de las grandes verdades que ha sido, por mucho tiempo fue opacada, fue deliberadamente ocultada por el hombre de pecado. Porque es la verdad que en épocas de la Reforma Protestante salió nuevamente a la luz, que se la conoce muchas veces como el sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, el hecho de que lo que Cristo logró para su iglesia por medio de su sacrificio es precisamente cómo acercar al hombre caído, al ser humano pecaminoso, al pecador arrepentido, lo ha acercado y lo ha convertido nuevamente, lo ha acercado al trono de la gracia y lo ha vuelto a restaurar en su gloria primigenia, por decirlo así, es decir, en la gloria que tenía Adán, o en la cual era el propósito de Dios, que Adán y su progenie tuviesen o disfrutasen. Es decir, ahora nosotros, los creyentes, y cuando estamos hablando acá, nos estamos refiriendo a toda la iglesia,
Cada miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, cada creyente en Cristo Jesús, cada persona que acepta a Cristo como su Salvador personal, es llamado por el Señor Jesús reyes y sacerdotes. Es decir, la iglesia tiene ese alto propósito y ese alto final, ese sublime final. Obviamente ahora la iglesia no reina, ni tampoco pues está delante de la presencia del Padre directamente intercediendo como Jesucristo lo hace. Sin embargo, en esta tierra, rodeado de las luchas, las vicisitudes y del conflicto que se está desarrollando entre el bien y el mal aún, entre los poderes de Satanás y las fuerzas de la verdad dirigidas por Cristo Jesús y sus ángeles, los ángeles leales, la iglesia entonces ha recibido la promesa de ser reyes, es decir, de reinar. Cuando finalmente Cristo entonces le ponga toda autoridad terrenal y tome el reino, como es el propósito de mostrarnos los acontecimientos que nos van a llevar a ese desenlace, que es el propósito de la profecía del libro de Apocalipsis y del libro de Daniel. Entonces la iglesia, es decir, el conjunto, la congregación de aquellos que se han arrepentido y han aceptado el sacrificio de Cristo, son llamados entonces, en virtud de ese sacrificio, son llamados reyes y sacerdotes. Y fíjate, para agregarte a lo que estás diciendo, fíjate lo importante que es que nosotros, como estudiosos de la palabra de Dios, como cristianos que somos, entender que Cristo es un ser personal. Lo importante que es para nosotros, y aún ahora, o sea, siempre ha sido importante, pero ahora es más importante que en algún otro momento, porque claro, ahorita estamos más cerca de la venida de Cristo, y por los acontecimientos que estamos viendo y por los vientos de doctrinas extraños, alejados por completo de las Escrituras, lo importante que es para nosotros entender que Cristo es un ser personal. Correctamente, ¿no? Y vemos cómo entonces un énfasis subrayado, por decirlo así, en el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Cristo, de precisamente este hecho, de nosotros entender claramente la personalidad distinta del Hijo de Dios. Y como vamos a estudiar más adelante, precisamente en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis, cuando veamos esas escenas, vamos a entender de una manera sumamente clara lo que es la personalidad del Padre, de aquel que está sentado en el trono y del Cordero, es decir, de su Hijo Jesucristo, del testigo fiel, como lo leemos acá, y del alfa y de la omega. Ahora bien, avancemos un poquitico más y tratemos de responder la siguiente pregunta. ¿Por qué Cristo es capaz de redimirnos? ¿Por qué es capaz de salvarnos? Vamos a leer allí la respuesta que encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Amado nos hace referencia a palabras de Juan, en este caso Juan el Bautista, ¿no? Donde él entonces, al ver a Jesús, lo reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es sumamente maravilloso nosotros poder por lo menos ver cómo el libro de Apocalipsis presenta que es por medio del sacrificio de Cristo, el sacrificio expiatorio de Cristo, es decir, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, de esa sangre que fue derramada, como decía el Antiguo Testamento, que la vida de la carne en la sangre está, es decir, la vida de Cristo, que fue derramada a causa de su muerte en la cruz, y ahora aplicada a los corazones, a las vidas de aquellos que se arrepienten por medio de la fe y se acercan a Jesús y aceptan ese sacrificio expiatorio. Entonces son aquellos que pueden acceder a ese plan que Dios tiene para restaurar al hombre a la gloria que había perdido en el principio a causa de la entrada del pecado, y cómo el hombre puede ser redimido, cómo puede ser salvado de sus pecados, cómo el pueblo de Dios va a ser restaurado, va a ser vindicado, y cómo todo esto se obtiene bajo esa figura que viene obviamente del Antiguo Testamento, de los sacrificios, de todo el sistema sacrificial, de que Cristo es el verdadero Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y esto es una de las grandes verdades que resalta, como ya hemos mencionado, en muchísimas ocasiones el libro de Apocalipsis, y que por lo tanto en estos últimos días es una verdad que nunca debe ser pasada por alto. Entonces, avanzando un poquitico más precisamente en lo que habíamos mencionado, en la parte del día martes encontramos el hecho de que Cristo es el único ser en todo el universo que puede entender los designios de aquel que se siente en el trono, es decir, del Padre, ¿no? Entonces, en el capítulo número 5 encontramos una escena sumamente interesante. Allí encontramos, la escena se describe desde el capítulo 4, pero desde el capítulo 4 se nos presenta un trono. Un trono establecido en el cielo, se nos dice allí a uno. Dice, hay un ser sentado en ese trono. Y ese ser dice allí que tiene en su mano derecha un librito. Nos dice la escena allí celestial que no pudo ser encontrado ningún ser en ninguna parte del universo, porque dice ni en el cielo, ni en la tierra, ni siquiera debajo de las aguas, en ninguna parte de la ancha creación de Dios fue encontrado un ser que pudiera mirar lo que tenía o el contenido. Es decir, no se había encontrado ninguno sino hasta que dice que Juan lloraba porque no había nadie digno de abrir el libro, hasta que finalmente se encuentra el Cordero, el león de la tribu de Judá. Y vamos a leerlo allí, en Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 9. Vamos a anotar esa escena allí. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono, de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces aquí vemos esta tremenda visión y esta tremenda escena celestial, donde nosotros vemos que el Cordero fue hallado como el único ser digno en medio del universo, en todo el universo, que podía abrir los 7 sellos que obviamente pues digamos así, impedían que cualquiera pudiese leer lo que estaba escrito en el libro que el Padre tenía en la mano derecha. Ahora notemos entonces que esto es sumamente importante, esta revelación de Cristo, porque Cristo entonces en el libro de Apocalipsis es presentado como el único ser en el universo que puede comprender a plenitud los designios y los planes del Padre. Porque como vamos a ver a continuación, no solamente Cristo es el único ser que puede comprender lo alto, lo ancho y lo profundo de la voluntad y de los planes del Padre, es decir, del ser eterno, del ser infinito en sabiduría, sino que también es el único ser en el universo que puede ejecutar. Algo que surge rápidamente y que se nos señala también en la revelación del Apocalipsis es el hecho de que este plan, ideado por el Padre y ejecutado por el Hijo de Dios, su unigénito Hijo, ¿desde cuándo fue planeado? Es decir, ¿desde cuándo el Padre y el Hijo unieron sus esfuerzos para la realización de este plan de salvación? Vamos a leerlo. Lo vamos a encontrar en Apocalipsis 13:8. Veamos lo que nos dice. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces aquí notamos una expresión sumamente interesante, el hecho de que se nos dice que el Cordero, que es lo que queremos resaltar de ese texto, el Cordero, se nos menciona que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo.
Y aquí se nos hace referencia, obviamente, que en nuestras mentes tienen que retroceder en la historia hasta el momento de la tentación, es decir, hasta el momento en que nuestros primeros padres ceden ante la tentación, la serpiente o la tentación de la serpiente allá en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y nosotros entender que la orden dada por Dios en aquella oportunidad era que del día de que el hombre comiere del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el Señor había dicho, ciertamente morirás. Es decir, el día que de él comieres, ciertamente morirás. La pena del pecado, la condena del pecado, el castigo por el pecado de comer del fruto del árbol prohibido debía ser ejecutada ese mismo día. Sin embargo, nosotros vemos que aunque Adán y Eva sufrieron el ser desterrados, el ser expulsados del huerto, ellos no murieron ese día. Y según las palabras del Señor, ellos debían morir ese día. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, precisamente que en ese momento en que el castigo debía caer sobre nuestros primeros padres, Cristo, el Hijo de Dios, intervino entre el pecador y la condenación de la ley. Cristo se interpuso como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, fue hallado un sustituto para poder salvar al hombre y salvar a su posteridad. Se encontró alguien que tomara su lugar, alguien que se interpusiera entre el castigo y el transgresor y el pecador, y fue nada más y nada menos que el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso es que se nos dice que el sacrificio de Cristo, obviamente, no comienza a ser aplicado en el momento en que Él muere en la cruz del Calvario, sino, como dice el libro de Apocalipsis, desde el mismo momento que existió o que entró el pecado en nuestro mundo, en ese mismo instante hubo una solución para el pecador, es decir, hubo un plan. Allí se introdujo la obra en la intercesión de Cristo y su sustitución. Él tomó nuestro lugar, es decir, tomó el lugar del pecador para que el castigo cayera sobre él y no sobre nosotros, que eran los que merecíamos el castigo por nuestros pecados. Esto lo va a decir, lo leemos por palabras del apóstol Pablo en el libro de Efesios, o en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces notamos aquí como el apóstol, fíjense que él nos dice que nos escogió en Él. O sea, ¿quién nos escogió en Él? El Padre. Ya tenía predeterminado, ya tenía predestinado, ya tenía prefijado, ya había, digámoslo así, había profetizado, Él conocía el futuro. Y desde la fundación del mundo, como dice allí, nos destinó, nos consagró en Cristo Jesús. El Padre nos salvó en Cristo, es decir, por medio de la persona de Cristo, nuestro Salvador, es que el ser humano entonces puede ahora ser redimido, puede ser sacado del reino del pecado, puede ser redimido de sus pecados, de su rebelión contra la ley de Dios, y puede ser nuevamente, como dice allí, restaurado a la santidad, restaurado a la justicia, restaurado a la obediencia que tenía el hombre antes precisamente de caer en tentación. Pero el énfasis que nos hace este versículo es que eso fue desde el principio, desde el principio del mundo. Ahora, leamos lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces notamos aquí, como nos dice el apóstol Pedro, de que fuimos rescatados de nuestra antigua forma de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, es decir, por la herencia. Este texto sumamente profundo, ¿no? Nosotros habíamos sido vendidos al pecado, pero por medio de la sangre de Cristo fuimos redimidos. No fuimos redimidos, hermano, con cosas terrenales como oro o plata, dice él, sino con la preciosísima sangre de Cristo, que fue derramada como un cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Porque desde el momento que existió el pecado, también existió ¿qué?
un Salvador, existió un camino de salvación, un plan de salvación. No fue una reflexión ulterior. Es decir, no fue que Dios, después que vio el pecado, fue que ideó el plan de salvación. Ya ese plan estaba de antemano y se comenzó a ejecutar en el momento exacto que fue necesario, cuando el hombre peca, a nuestros primeros padres pecan, Adán y Eva, y ahí comienza la obra de Cristo ofreciéndose en sacrificio por los pecados de los seres humanos, y cómo era el camino que se abría por medio de su sangre para restaurar, para volver al hombre a la obediencia, esa obediencia que acababa entonces de ganar, porque al pecar se había separado de Dios, y entonces ese abismo que se abría allí a causa del pecado, Dios lo estaba salvando. ¿Por medio de quién? De la persona de su Hijo, Cristo Jesús, que iba a ser el autor y el consumador de ese plan de salvación, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos cómo esto fue desde el principio, desde los días de la creación. Vamos entonces a leer una cita que encontramos de la Mensajera del Señor, a ver qué nos comenta. Ya es sobrado tiempo de que dediquemos las pocas horas que nos quedan del tiempo de gracia para lavar las ropas de nuestro carácter y emblanquecerlas en la sangre del Cordero, a fin de que seamos de esa multitud cubierta de mantos blancos que estará en pie delante del gran trono blanco, a fin de conocerle, página 67. Entonces notemos cómo acá la Mensajera del Señor precisamente nos está diciendo que ya es hora de que dedicáramos las últimas horas que tenemos de nuestro tiempo de gracia, porque estamos en las escenas finales de la historia de esta tierra, y deberíamos dedicarlas ¿a qué? A lavar nuestras ropas y nuestros caracteres. ¿Y dónde los vamos a lavar? En la sangre del Cordero. Ahora, qué hermoso es esto, hermano, saber que la vida de Cristo, es decir, la sangre del Cordero, es la que nos limpia de todo pecado. ¿Y cómo es que es esto una realidad en nosotros? Hermano, la vida de la carne en la sangre está, es decir, la vida de Cristo. Y cuando estamos hablando de la vida de Cristo, ¿a qué nos referimos? Hermano, el relato del Evangelio, es decir, a su vida de perfecta obediencia, de perfecta conformidad a la justicia y a la ley de Dios, a la ley de su Padre. Esa vida de obediencia perfecta, de santidad, de justicia, de revelar la gloria del carácter del Padre, fue derramada por medio de su muerte. Gracias a su muerte, la vida de Cristo, esa sangre que fue derramada, puede ser aplicada a nosotros. Y nosotros podemos tomar nuestras vestiduras inmundas, nuestros caracteres pecaminosos, deformes, a causa de la rebelión y a causa del pecado que está en nosotros, podemos lavarla. Nuestros caracteres pueden ser limpiados, pueden ser emblanquecidos, nuestra vida puede ser purificada gracias a la vida de Cristo. Porque por medio del sacrificio de Cristo, por medio de aceptar el sacrificio de Cristo, de que Él es nuestro Salvador, y de recibir nuestra vida, es decir, colocar nuestra vida para ser sacrificada, es decir, yo morir al mundo, crucificar al yo, y al mismo tiempo entonces recibir la vida de Cristo en mí, es decir, que yo soy lavado con la sangre de Cristo. Entonces la vida de Cristo se convierte en mi vida, mi carácter llega a ser purificado y emblanquecido. De la misma forma como Cristo es limpio, yo llego a ser transformado de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que revela el plan de salvación y lo que revela precisamente a Cristo como el centro del libro de Apocalipsis y de las profecías bíblicas, que es precisamente esa revelación de los acontecimientos futuros, llevándonos al desenlace final de este plan que desde la fundación del mundo está siendo aplicado para la salvación de la raza humana. Entonces, en el día miércoles, encontramos el punto de el origen y el poder de Cristo. Y la pregunta que se nos hace allí nos dice de la siguiente manera: ¿existió Cristo antes de su nacimiento en Belén? Apocalipsis 21:6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin.
Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahora notemos entonces acá que esto es una de las grandes verdades que obviamente nos hace referencia al libro de Apocalipsis, porque es uno de los grandes puntos que la generación final, es decir, aquellos que estén durante el cumplimiento de los acontecimientos revelados por la profecía del libro de Apocalipsis, deben entender. Y por eso se hace referencia continuamente en el libro de Apocalipsis con respecto a estos puntos. Y aquí se nos menciona que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es decir, hay muchos que dudan acerca de la preexistencia de Cristo. Es decir, si Cristo existió como una persona separada y distinta antes de la encarnación. Es decir, algunos dicen, no, bueno, Cristo era Dios, pero cuando se hizo hombre, entonces llegó a ser el Hijo de Dios. Antes no era el Hijo de Dios. Y hay una cantidad de conjeturas, una cantidad de enseñanzas erróneas que niegan la gran verdad de que Cristo ya existía, de que el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, ya existía antes de encarnarse en nuestro mundo. Es decir, antes de nacer en Belén, antes de ser concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María su madre, ya Cristo había existido antes como una persona separada y distinta del Padre. Y aquí se nos dice, cuando se nos hace mención entonces a que Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y esta es una de las verdades que nosotros debemos entender, porque es uno de los puntos que ha sido bastante, digamos, distorsionado, o ha sido tergiversado, o ha sido deliberadamente ocultado para muchas mentes, o ha sido pues pervertido por el enemigo, por Satanás, por medio de distintas conjeturas, por decirlo, llamarlo de alguna manera, erróneas, extraídas obviamente de premisas equivocadas con respecto a la personalidad del Hijo antes de su encarnación en esta tierra. Entonces, esa es una de las grandes verdades que también el libro de Apocalipsis entonces nos muestra. Ahora, el libro de Apocalipsis también nos muestra, nos revela con quién estaba asociado el Padre en la creación de todas las cosas. ¿A quién se identifica? Nos muestra el libro de Apocalipsis a quién se identifica como asociado con Dios el Padre en la creación. Eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y capítulo 4, versículo 11. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces notemos que el libro de Apocalipsis nos menciona claramente la asociación que hubo entre el Padre y el Hijo en la creación de todas las cosas. Aquí se nos dice, como leímos en el capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis, que Cristo es, ¿qué cosa? Cristo es el principio de la creación de Dios. Ahora, algunos a veces les confunde esta frase, esta designación. Así que por lo tanto, lo que nos está queriendo decir el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 14, acerca de lo que se nos dice que es el principio de la creación de Dios, nos está diciendo es que es el principio generador del Padre, que el Hijo es el principio, el origen de la creación, es decir, es el punto del cual emana la creación. ¿Por qué? Porque, como nos dice el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 1 y versículo 1, se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que nada de lo que existe, nada de lo creado fue hecho sin que estuviera ¿quién? Sin que estuviera el Verbo, sin que estuviera Cristo, sin que estuviera, como dice allí, el testigo fiel y verdadero. Él es el principio de la creación de Dios, porque Él fue el que la trajo a origen,
por orden del Padre, el Padre dio la orden de crear todas las cosas, pero el que ejecutó la orden del Padre, el que obedeció el mandato del Padre, el mandato de Dios, fue el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el verbo de Dios, la acción de Dios. Por eso es que se usa esa designación de Cristo como el verbo de Dios. Es decir, como decir, la acción en la oración, el verbo es la acción en la oración. Así Cristo es la acción, en este caso, de Dios. Así como leemos en el relato de la creación, que dice que Cristo, o en este caso dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Solamente bastó que el Padre dijera que existieran las cosas creadas y llegaron a su existencia. Ahora, lo que nos está diciendo la Escritura es que Cristo fue el que llevó a ejecución la creación del Padre. El Padre fue el que manifestó su voluntad al decir sea la luz, pero era el Hijo de Dios el que llevó o que trajo a la existencia la luz, y así todas las demás cosas que están en el universo. Es lo que nos quiere decir. Precisamente esto lo encontramos si leemos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 16. Ahora noten interesante, no por su voluntad fue él el medio usado por el Padre para crear, para traer a la existencia todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Porque el Padre, todo lo que creó era para darlo al Hijo. Y como dice aquí, él es la cabeza del cuerpo, el que es en el principio. El que estaba en el principio con el Padre, el que estaba acompañando al Padre, como dice en Juan, en el Evangelio, capítulo 1, versículo 1 al 3, fue aquel que trajo a la existencia todas las cosas, y por su palabra, por la palabra del Hijo de Dios, todas las cosas subsisten. No solamente Él las trajo a la existencia, sino que Él las mantiene con la palabra de su poder. Entonces, esta es la gran revelación y lo que enorme maravilla y gloria que nos muestra el libro de Apocalipsis con respecto pues a la persona del Hijo de Dios. Hay una pregunta que siempre ha inquietado a muchas personas, el hecho de que si es Cristo Dios, si es Cristo divino o no. Vamos a dejar que el libro de Apocalipsis también nos conteste. Eso lo encontramos en Apocalipsis 19, 13 al 16. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos lo que nos dice, ¿no? Que en el acto, o en el momento, mejor dicho, en el evento de su segunda venida, Cristo vendrá revestido con la gloria de su Padre. Dice que traerá escrito, dice, ¿qué nombre? El Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Y vemos cómo entonces, cuando venga por segunda vez en la nube de los cielos, allí revestido con la gloria de su Padre, entonces pues traerá a final todos los reinos de este mundo, y él entonces se sentará en el trono de su gloria, como lo dice también en el Evangelio. Ahora, en el Evangelio según San Juan, como habíamos mencionado, en el capítulo 1, nos dice lo siguiente, en el versículo 1 hasta el 3 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14 nos habla y nos dice quién era aquel Verbo. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces notamos cómo este Verbo es el que se hizo carne. El Verbo de Dios fue aquel que se encarnó, es decir, el que nació en Belén, aquel que fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que fue llamado Jesús.
porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Es el verbo, es aquel que estuvo con el Padre en el principio, como dicen los versículos que leímos al principio acá en el primer capítulo de Juan. Estaba en el principio con Dios, y estaba en el principio con Dios porque era ¿qué cosa? Porque era divino, porque compartía la naturaleza de aquel a quien estaba acompañando, que era su Padre. Porque vemos acá que aquel verbo que fue hecho carne, pudimos ver su gloria, y la gloria que vimos era la gloria del único Hijo de Dios engendrado, que es lo que significa la palabra unigénito, que encontramos acá en la versión de la Reina Valera, la cual estamos leyendo, cuando nos dice como el unigénito del Padre, el único Hijo de Dios engendrado, dice, lleno de gracia y de verdad. Y por eso el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el único Hijo de Dios engendrado que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Cristo el que da a conocer al Padre. Por eso el Padre tiene la revelación de sí mismo y la revelación del plan desde en las edades eternas, que había estado oculto en Dios, ahora ha sido revelado por medio de Cristo. Y está allí en esa mano derecha, es decir, en el libro que estaba sellado con 7 sellos, que estaba en la mano derecha del Padre, y es Cristo el medio por el cual no solamente el Padre creó todas las cosas, sino el medio por el cual el Padre ejecuta todos los propósitos de su voluntad, y aún el mismísimo plan para redimir al hombre del pecado y a la raza humana está obviamente comisionado al Hijo. Y es el Hijo el que es la cabeza, como le diríamos en las palabras del apóstol Pablo en Colosenses. Él es la cabeza y Él es el primogénito. Es el primero, el principio, porque al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud. Que Él fuera el primero que en todo, porque es su único Hijo engendrado. Y fíjate cómo la Biblia es tan clara. Es tan clara, y siempre que hablo con ciertos hermanos y comentamos aquí mi esposo y yo que el lenguaje que la Biblia utiliza no es necesario tener grandes conocimientos para entender la Biblia en su pureza, porque es tan clara y deja en perfecta claridad el rol que cumple el Padre y cómo el Padre da a conocer a su Hijo, y nos explica también cuál es el rol de Cristo en la historia y su rol como Salvador personal de nosotros, ¿no? Aquí en esta tierra. Y es interesante ver cómo hay personas que tratan de desviar lo que la Biblia claramente está dejando, o sea, nos está mostrando, exacto, gracias Eduardo, nos ha establecido. Para muchos, lamentablemente, cuyas mentes han sido influenciadas por doctrinas no bíblicas, doctrinas extraídas del paganismo, como la doctrina de la Trinidad, la Biblia es clara cuando nos dice que hay un solo Dios, el Padre, pero el Padre tiene un Hijo, un único Hijo, es decir, un único Hijo de su misma imagen, de la misma imagen de su sustancia. Es decir, hay un solo ser que comparte la naturaleza del Padre, es decir, la naturaleza divina, es decir, hay un ser divino aparte del Padre que es su Hijo, es su único Hijo, como lo dice la Escritura, su único Hijo engendrado, el único Hijo al cual Él engendró. Vamos a avanzar entonces hacia el día jueves a analizar un poquitico el tiempo profético, del cual nos hablan los libros de Daniel y Apocalipsis, y cómo esto también es una revelación de Jesucristo. Basados en las profecías de Apocalipsis, y también podríamos usar obviamente Daniel, ¿cómo podemos nosotros afirmar que Jesús era el Mesías? Vamos a leerlo en Lucas, capítulo 24 y versículo 27, a ver qué se nos dice allí. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces notamos aquí este texto donde
recordamos ese evento, esa circunstancia en la cual Jesús, después de su resurrección, acompañaba a sus discípulos y comenzó a darles lo que era un gran estudio bíblico. Es decir, les comenzó a mostrar a los discípulos a lo largo y a lo ancho de todo lo que era el Antiguo Testamento, todas las profecías que se habían cumplido en la vida, obra y ministerio del Señor Jesús, y aún los acontecimientos relacionados con su muerte y su resurrección, que en ese momento pues esos discípulos no habían comprendido todo cómo había sido específicamente señalado por medio de las profecías bíblicas. Entonces notemos que todo esto había sido revelado en la profecía, y que las profecías de Daniel de forma específica nos señalaban a Jesús como el Mesías. Ahora, ¿qué profecía específicamente nos trata acerca de este punto? ¿Cuándo empezó el periodo de esta profecía? Vamos a leer Daniel 9, 24 al 27, que es la profecía que nos indicaba el tiempo exacto en el cual debía aparecer el Mesías. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro, y en tiempos angustiosos. Ahora notemos entonces esta profecía contenida en el libro de Daniel, en el capítulo 9, como acabamos de leer, que es la profecía, que es la primera parte. Es ese trozo cortado de un trozo más grande, de un periodo más grande, que es lo de 2300 tardes y mañana. Esta profecía de las 70 semanas, entonces, nos señalaba el tiempo de gracia que iba a ser determinado sobre el pueblo judío, sobre el pueblo del profeta Daniel. Y en esta profecía se nos menciona el tiempo exacto de la aparición del Mesías. Y nosotros entendemos que esta profecía, la profecía de las 70 semanas, comienza a correr al unísono con la profecía de los 2300 días, y comienza a correr a partir del año 457, que es el decreto dado por Artajerjes, como dice y especifica la profecía, que desde la orden de la salida del decreto para restaurar a Jerusalén habrían una serie de periodos proféticos que los englobaría el periodo de 70 semanas. Entonces, desde la salida de la orden, esta orden fue dada en el año 457 por el rey Artajerjes, y no llega a ejecutarse la orden sino hasta el otoño de ese mismo año 457, cuando Esdras llega con la orden para continuar la reparación y la restauración del templo y del muro. Y entonces comienza a contarse los periodos proféticos que están señalados en esta profecía de las 70 semanas. Ahora, en el capítulo 9 de allí de Daniel, en el versículo 25, allí se nos señalaba cuál iba a ser el periodo de precisamente estos, digamos así, estos subperiodos que están contenidos dentro del periodo de las 70 semanas. Vamos a leerlo allí nuevamente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces notamos ahí es que, noten lo que se nos dice, que sabe pues y entiende que desde la orden para edificar y restaurar a Jerusalén, habrá primeramente 7 semanas y después 62 semanas. Es decir, eso hace un total de 69 semanas. De las 70 semanas totales, de las cuales estaban determinadas para el pueblo judío, 69 semanas, dice que primero un periodo de ¿qué? De 7 semanas, que son ¿qué? 49 días. Ahora, aplicándole el principio de un día por año, como estudiamos en la clase anterior, de que en el lenguaje profético, un día
simbólico, un día profético, equivale a un año literal. Aplicándole ese principio, entendemos entonces que cuando se nos habla de 7 semanas, es decir, de 49 días, nosotros debemos entender de que no son 49 días literales, sino 49 años, que son 49 días simbólicos que entendemos como 49 años. Dice que después de ese periodo de 49 años, entonces vendría un periodo de 62 semanas, que si obviamente hacemos el cálculo de 69 por 7, nos va a dar un total de 483 días proféticos, que debemos entonces entender como que, como años literales. Y entonces, si hacemos el cómputo, entonces, desde el año 457, contamos esta serie de años, es decir, esa fecha nos va a llevar, ese cálculo nos va a llevar hasta el año que 27, hasta el otoño del año 27, en este caso de nuestra era, después de Cristo. Y allí, en el otoño del año 27, Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán y comienza su ministerio. Él comienza su ministerio, es decir, después de haber sido bautizado por Juan, recordemos las palabras de Juan el Bautista cuando lo vio, que dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra Mesías que se refiere acá en la profecía de Daniel 9, precisamente nos dice que la palabra Mesías, lo que significa es el ungido. Eso es lo que significa la palabra Mesías. Es decir, y Cristo fue ungido con poder y por el Espíritu Santo cuando fue bautizado en las aguas del Jordán. Así que eso se cumple en ocasión de su bautismo y cuando él comienza su vida pública, porque ahí es donde entonces, una vez habiendo recibido esta unción del Espíritu, él comienza la predicación del Evangelio, como vemos en el Evangelio según San Marcos. Marcos 1, 14 al 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces notamos que cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, después de los acontecimientos de su bautismo, después de la tentación en el desierto, cuando Él inicia a dar su mensaje, es decir, a manifestarse como aquel que era el cumplimiento de las profecías de Juan, en este caso de Juan el Bautista, de que habría de venir otro que habría de bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, eso ocurrió en el otoño de ¿qué? Del año 27. Él entonces comienza su predicación, comienza su mensaje, y por eso Jesús dice, haciendo clara referencia a la profecía de Daniel capítulo 9, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Porque el mensaje de Jesús es un mensaje profético, hermano, es un mensaje basado en las profecías. El mensaje del Evangelio predicado por Jesús es un mensaje basado en los periodos proféticos del libro de Daniel. Y esto no es una reflexión que no podemos dejar pasar, porque es una referencia al Evangelio eterno que nosotros debemos estar predicando ahora mismo. El mensaje de los 3 ángeles debe ser predicado en relación con los grandes periodos proféticos del libro de Daniel, porque el tiempo se ha cumplido en esta época y está, porque como dice el libro Apocalipsis, ha llegado la hora del juicio de Dios. Ahora, sigamos adelante, ¿no? ¿Cuánto tiempo de privilegio le prometió Dios al pueblo judío que le daría? Es decir, ¿cuánto tiempo de gracia se le iba a dar al pueblo judío según la profecía del libro de Daniel? Eso lo encontramos en el capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Entonces vemos aquí que el tiempo determinado para el pueblo judío era de 70 semanas. Que si lo multiplicamos por 7, entonces nos va a dar el total de 490 días. Y entonces entendemos por la regla de interpretación de día por año que estamos hablando entonces de 490 años. Es decir, que a partir del año 457, que fue el año en que fue dado el tercer decreto de Artajerjes para restaurar a Jerusalén,
a partir del otoño de ese año, que es el momento en cuando empieza a ejecutarse ese decreto. Entonces, si nosotros calculamos 490 años, nos va a llevar al otoño ¿de qué? Del año 34 después de Cristo, cuando entonces llega a su final el tiempo de gracia conferido a los judíos como nación. Y era el tiempo de prueba, es decir, era su final de su tiempo de prueba, donde entonces, como dice aquí, llegaría a final o al fin la iniquidad y sería tiempo de expiar. Entonces, en la mitad de la semana, como lo dice, notemos, dice, ¿cuándo había de ser crucificado Cristo según esta profecía de las 70 semanas? Vamos a leerlo en los versículos 26 y 27 del capítulo 9 de Daniel. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y los que están determinados se derrame sobre el desolador. Entonces notamos aquí, como nos decía la profecía, en la semana 69 de esas 70 semanas, en la semana 69 iba a aparecer el ungido, iba a ser bautizado Cristo. A la mitad de la semana, es decir, entre la mitad de esos 7 años que quedaban allí, desde de esos 490 años, dice que a la mitad de esa semana, a la mitad de ese periodo, es decir, en el año 31 de nuestro tiempo, de nuestra era, después de Cristo, el Señor Jesús, como dice allí, iba a cesar el sacrificio de la ofrenda y iba al Señor Jesús a ser crucificado. Es decir, y se iba a cumplir la predicción de que el ungido, el Mesías, iba a traer al final el sacrificio de la ofrenda. ¿Por medio de qué? Por medio de su muerte. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó y el sacerdote soltó el puñal, el cuchillo con el cual iba a sacrificar al cordero pascual, y el cordero se le escapó al sacerdote. En el momento en que Jesús está en la cruz, en el año 31, aquel día, viernes, como a las 3 de la tarde, y proclama la impactante frase de hecho está. En ese momento entonces trajo a su fin, era el cumplimiento de esta profecía de que a la mitad de la semana, entre la 69 y la 70ª semana de la profecía, se iba a dar muerte al Mesías, iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces todo estaba especificado en la escritura. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7, él especifica que Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros, porque él fue sacrificado en la cruz del Calvario como un cordero de Pascua, porque fue precisamente en el día de Pascua, en el momento en que estaba siendo sacrificado el cordero pascual, que Jesús estaba siendo inmolado en la cruz. Y cuando él fue muerto, se detuvo el sacrificio que se estaba realizando en ese momento, el sacrificio realizado por sacerdotes, porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que había sido inmolado desde el principio del mundo, estaba realizando su sacrificio expiatorio allí en la cruz del Calvario. Entonces, eso obviamente estaba todo especificado en las profecías del Antiguo Testamento y obviamente pues en la profecía de las 70 semanas. Ahora, como punto final de este estudio, nos toca la última pregunta, que nos dice: ¿a qué profecía se refirió Cristo en Marcos 1:15? Vamos a ver allí cuál es esta respuesta. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces notemos a qué profecía se estaba refiriendo Jesús cuando dijo el tiempo se ha cumplido. Se estaba refiriendo a las profecías del libro de Daniel, específicamente a la que acabamos de analizar, la profecía de las 60 semanas contenida en el capítulo 9 del libro de Daniel. Entonces, Jesús, noten, esto es algo tremendo y podríamos pasar largo rato analizándolo,
porque la predicación de Jesús, la obra de Jesús, el mensaje de Jesús era un mensaje firmemente atado a una comprensión profética de los tiempos y de los periodos anunciados por los profetas, especialmente las profecías y grandes periodos proféticos del libro de Daniel, lo cual nos llega hasta nuestra época, dándonos una tremenda lección de que también el mensaje final debe ser ¿qué? Debe ser llevado adelante basado en los grandes periodos proféticos de estas grandes profecías contenidas en estos grandes libros, en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Finalmente, murió Cristo por todos nosotros. ¿Y por qué o para qué hizo nuestro Señor Jesucristo este gran sacrificio por la humanidad? Juan 3:16 y 1 Juan 2:2. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto es uno de los textos más conocidos en el mundo de la Escritura, pero no deja de ser uno de los más hermosos y los más profundos. Y durante todo este estudio pudimos nosotros ver la forma tan maravillosa como es Cristo presentado por medio del libro de Apocalipsis y por medio de las profecías del Antiguo Testamento, en especial del libro de Daniel, a la cual hicimos referencia. A lo largo de esta semana pudimos ver cómo entonces, de una manera tan singular, es presentado Jesús como nuestro Salvador poderoso y como aquel que ha de consumar la voluntad del Padre. El último versículo que encontramos en 1 Juan 2:2 nos dice lo siguiente. 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es correcto, es lo que nos muestra. Es decir, el sacrificio de Cristo, que había sido predicho de la fundación del mundo y que en virtud al cual todos los seres humanos de todas las edades tienen acceso libre para que sus pecados sean perdonados, para que se echa propiciación, es decir, se echa una expiación, es decir, una sustitución, es decir, de que hay un sustituto que va a tomar el castigo, o sea, el castigo de nuestros pecados va a recaer sobre él para que sobre nosotros recaiga la recompensa de su obediencia, es decir, de la obediencia de Cristo. Lo que debía recibir Cristo como el unigénito Hijo de Dios, Él lo promete a cada uno de nosotros, que lleguemos a ser sus hijos por adopción, al aceptarlo como nuestro Salvador personal. Y ese plan, ese plan de salvación es lo que está revelado, por supuesto, en el libro de Apocalipsis y por medio de las profecías bíblicas. Queridos hermanos, ojalá que el mensaje de esta semana haya quedado grabado en cada una de nuestras mentes, en nuestros corazones, y que podamos entender de una manera especial cuando leamos nuevamente el versículo número 1 del primer capítulo de Apocalipsis, de que el Apocalipsis es la revelación de Dios, la revelación de Jesús, que Dios le dio, que todos los que están escuchando por este medio puedan recibir una bendición. Es el deseo de estos servidores, de la hermana Inaí, de este servidor Eduardo Ortiz, que podamos seguir, hermanos, este estudio durante este trimestre de esta escuela sabática, podamos seguir aprendiendo acerca de las profecías bíblicas, en especial de las profecías del libro de Apocalipsis, nuestro deseo. Antes de despedirnos, queremos nuevamente animarlos a que continúen nuestra audiencia, es decir, continúen siguiendo estos repasos o resúmenes semanales del folleto de la escuela sabática, y que sigan apoyando este ministerio para que este mensaje final de Dios por medio de las profecías bíblicas pueda alcanzar a muchos otros. Vamos a orar para culminar y hacerlo despedirnos con la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque nos ha permitido y nos ha dado el privilegio de estudiar nuevamente acerca de este maravilloso libro de Apocalipsis. Le pedimos, Señor, que podamos nosotros verdaderamente ser transformados por la revelación de su Hijo Jesucristo,
y que podamos entender el carácter santo, el carácter solemne de nuestro Salvador, que podamos echar mano de la vida eterna, que podamos ser beneficiados con esa sangre, Señor, que ha sido derramada por nuestros pecados, que podamos ser purificados y emblanquecidos y podamos aguardar la aparición de nuestro Salvador en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por estas revelaciones. Le pedimos que nos siga acompañando. Todas estas cosas las pedimos humildemente, no porque haya mérito en nosotros, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.